Nadie nota cuando un hombre empieza a desaparecer. Tomás caminaba por los pasillos del monasterio de Nápoles con la cabeza baja, no por humildad, por costumbre. Había aprendido que cuando no levantas la mirada, la gente te olvida más rápido, y él necesitaba ser olvidado. Necesitaba que lo dejaran en paz con sus libros, con sus preguntas, con ese Dios que buscaba en cada página, pero que nunca terminaba de encontrar. Tenía 22 años y pesaba como si cargara el mundo. Su cuerpo era grande, lento, torpe. Los otros monjes lo veían pasar y sonreían, algunos con lástima, otros con burla. Tomás lo sabía, escuchaba los murmullos cuando creían que no los oía. Boi muto, buey mudo, así lo llamaban, un animal grande y silencioso que masticaba ideas sin poder expresarlas. En las clases de teología Tomás se sentaba al fondo, nunca levantaba la mano, nunca participaba en los debates que encendían a sus compañeros. Mientras ellos discutían con pasión sobre la naturaleza de Dios, sobre los sacramentos, sobre el libre albedrío, Tomás permanecía inmóvil, observaba, anotaba, procesaba, pero no hablaba, y el silencio, en un mundo de hombres que median su valía por la elocuencia, era una forma de no existir. Su maestro, Alberto Magno, lo miraba con algo que Tomás no lograba descifrar. No era desprecio, tampoco era admiración, era curiosidad, como quien observa una piedra extraña y se pregunta si hay algo dentro. Pero incluso Alberto guardaba silencio sobre Tomás. No lo defendía cuando otros se burlaban, no lo destacaba cuando entregaba trabajos escritos brillantes. Tomás era funcional, útil, invisible. Un día de invierno del año 1245, todo cambió. La clase de metafísica estaba particularmente tensa. El debate giraba en torno a una pregunta que obsesionaba a Tomás desde hacía meses. Si Dios existe, ¿por qué no puede demostrarse con la razón? Uno de los estudiantes más brillantes, un joven de pelo oscuro y voz afilada llamado Reginaldo, sostenía que la fe y la razón eran enemigas, que intentar probar a Dios era un insulto a la fe misma, que quienes lo intentaban eran hombres débiles que necesitaban certezas humanas porque su fe era insuficiente. Tomás sintió algo apretarse en su pecho. No era enojo, era reconocimiento. Reginaldo había puesto palabras a algo que Tomás llevaba años sintiendo en silencio. Su búsqueda racional de Dios no era nobleza intelectual, era debilidad espiritual, era la prueba de que su fe no era suficiente, de que él no era suficiente. Alberto Magno pidió a alguien que refutara el argumento de Reginaldo. Silencio. Los estudiantes miraban sus manuscritos. Nadie quería enfrentarse a Reginaldo. Era rápido, cruel, implacable en el debate. Destruía argumentos con una sonrisa. Humillaba con elegancia. Entonces Alberto hizo algo que nunca había hecho. Miró directamente a Tomás. Hermano Tomás, ¿qué piensas tú? No fue una pregunta, fue una orden. Tomás sintió todas las miradas clavarse en él. El aire se volvió pesado. Su mente, normalmente rápida y ordenada cuando estaba solo con sus libros, se congeló. Abrió la boca. Nada salió. Intentó formar una frase. Las palabras se disolvieron antes de llegar a su lengua. El silencio se extendió. 5 segundos, 10, 20. Alguien tosió, otro se rió por lo bajo. Reginaldo sonrió, no con maldad, con lástima. Entonces habló, con voz suave, pausada, como quien explica algo obvio a un niño. El buey mudo no tiene opinión, maestro Alberto. Solo tiene hambre de pasto y una lengua demasiado pesada para moverla. La sala explotó en risas. No eran carcajadas, eran risas incómodas, nerviosas, pero risas al fin. Y Tomás las escuchó todas, una por una, como cuchillos pequeños que no matan pero marcan. Alberto Magno no dijo nada, no defendió a Tomás, no reprendió a Reginaldo. Solo continuó la clase como si nada hubiera pasado. Tomás se quedó sentado, inmóvil, con los ojos fijos en el manuscrito frente a él. Pero ya no leía, ya no pensaba, solo sentía algo quebrarse dentro, algo que había estado agrietado por años y que finalmente cedió. No era su orgullo, nunca había tenido mucho, no era su confianza, tampoco la había cultivado. Era algo más profundo, más peligroso, era su identidad. Durante 22 años, Tomás había creído que ser un hombre significaba ser visto, ser escuchado, ser respetado. Había creído que su búsqueda de Dios a través de la razón
lo haría digno ante los ojos de otros hombres, que su silencio era solo una fase, que eventualmente, cuando tuviera las respuestas correctas, cuando pudiera articular con claridad lo que sentía con tanta intensidad, el mundo lo miraría diferente. Pero en ese momento, con las risas todavía resonando en sus oídos, Tomás entendió algo brutal. El mundo no esperaba sus respuestas. El mundo ya había decidido quién era él, y no importaba cuánto supiera, no importaba cuánto pensara, no importaba cuán cerca estuviera de Dios en la soledad de su celda, si no podía demostrarlo frente a otros hombres, no existía. Y peor aún, su fe, esa fe que creía sólida, se revelaba frágil, porque si realmente creyera en Dios, si realmente confiara en que Dios lo veía cuando nadie más lo hacía, no necesitaría la validación de Reginaldo, no necesitaría la defensa de Alberto, no necesitaría probar nada a nadie, pero la necesitaba desesperadamente, y eso significaba que su Dios era pequeño, tan pequeño como él. Esa noche, Tomás no fue a cenar, se encerró en su celda, no rezó, no leyó, solo se sentó en el borde de su cama de piedra y miró la pared. Y por primera vez en su vida se permitió sentir algo que los monjes no debían sentir: odio, no hacia Reginaldo, no hacia Alberto, ni siquiera hacia sí mismo, hacia la mentira de que Dios lo amaba tal como era, la mentira de que el silencio era virtud, la mentira de que la humillación construye carácter, la mentira de que algún día, si seguía siendo bueno y obediente y callado, sería recompensado. Tomás cerró los ojos, y algo dentro de él dejó de esperar. Los hombres no se rompen de golpe, se desmoronan en silencio, pieza por pieza, y nadie nota hasta que ya es tarde. Tomás dejó de ir a los debates, no anunció su ausencia, simplemente no apareció. Los primeros días, algunos preguntaron por él. Alberto Magno envió a un hermano a buscarlo. Tomás dijo que estaba enfermo. No era mentira. Algo en él estaba enfermo, algo que no tenía nombre ni cura conocida. Al principio, pasaba las horas mirando el techo de su celda, la piedra fría, las grietas, el silencio. Esperaba sentir la presencia de Dios, esa presencia que los místicos describían con tanto fervor, ese consuelo que se suponía llegaba en los momentos de mayor dolor, pero no llegaba nada, solo más silencio. Y Tomás empezó a sospechar algo terrible, que Dios también lo había olvidado, o peor, que Dios nunca había estado mirando. Pasaron 3 semanas, luego 1 mes. Los otros monjes dejaron de preguntar. Tomás se convirtió en un fantasma dentro del monasterio. Asistía a maitines antes del amanecer, cuando nadie hablaba. Comía solo después de que los demás terminaran. Caminaba por los jardines al anochecer, cuando las sombras ya habían devorado los rostros. Pero algo extraño empezó a suceder en esa soledad. Las preguntas que lo habían atormentado durante años comenzaron a cambiar de forma. Antes se preguntaba: ¿cómo puedo demostrar que Dios existe para que otros me respeten? Ahora se preguntaba: ¿qué significa que Dios exista si nadie puede verlo? Y luego, ¿qué significa que yo exista si nadie puede verme? Y finalmente, ¿cuál es la diferencia? Una noche, mientras los otros dormían, Tomás encendió una vela en su celda y abrió los escritos de Aristóteles que había estado evitando. Aristóteles, el filósofo pagano que muchos cristianos consideraban peligroso. Aristóteles, que hablaba de Dios sin necesitar fe, que construía argumentos como se construyen catedrales, con piedra y lógica y precisión brutal. Tomás leyó toda la noche, y otra, y otra. No buscaba consuelo, buscaba estructura, buscaba un método para pensar que no dependiera de lo que otros pensaran de él. Buscaba una forma de existir que no requiriera testigos. Y lentamente, algo empezó a cristalizarse en su mente. Dios no necesitaba ser sentido para existir. Dios no necesitaba ser popular para ser real. Dios no necesitaba la aprobación de Reginaldo, ni la compasión de Alberto, ni el reconocimiento de ningún hombre. Dios simplemente era. Existía por necesidad lógica, por definición, por estructura misma de la realidad. Y si eso era cierto para Dios, pensó Tomás, entonces también podía ser cierto para él. Podía existir sin ser visto, podía tener valor sin ser validado, podía ser un hombre sin necesitar que otros hombres lo confirmaran, pero para eso tenía que hacer algo que nunca había hecho.
Tenía que dejar de buscar a Dios en los ojos de los demás. Tomás comenzó a cortar, no de manera dramática. No hubo anuncios ni confrontaciones. Simplemente dejó de estar disponible emocionalmente para las cosas que antes lo destruían. Dejó de esperar que Alberto lo defendiera. Dejó de imaginar escenarios donde Reginaldo pedía disculpas. Dejó de fantasear con el día en que todos reconocerían su genio, no porque hubiera perdonado, sino porque había entendido algo más frío. La aprobación de los hombres era un juego diseñado para mantenerte dependiente. Y él ya no quería jugar. Pasaron 6 meses. Tomás salía de su celda solo para lo esencial: misa, comida, silencio. El resto del tiempo lo dedicaba a algo que nadie veía: construir un sistema de pensamiento tan riguroso que no dejara espacio para la duda. Un método para llegar a Dios que no requiriera fe ciega ni experiencias místicas ni la aprobación de ningún teólogo. Solo razón, pura, fría, implacable. Escribía por las noches, llenaba páginas con silogismos, con premisas, con conclusiones que se sostenían solas, sin necesidad de que nadie las aplaudiera. Desarrollaba argumentos que funcionaban incluso si nadie los leía, demostraciones que existían por su propia coherencia interna, no por su popularidad, y descubrió algo aterrador. Cuando dejas de necesitar que otros validen tu búsqueda de la verdad se vuelve más clara. Cuando dejas de preocuparte por cómo suenas, empiezas a pensar con una precisión brutal. Cuando aceptas que puedes estar completamente solo en tu certeza, las certezas se vuelven más sólidas. Tomás no estaba sanando, estaba endureciendo. Un día de otoño del año 1246, Alberto Magno entró sin avisar a la celda de Tomás. Lo encontró rodeado de manuscritos: Aristóteles, Agustín, Boecio, Avicena, todos abiertos, todos marcados, todos conectados por una red de notas que solo Tomás entendía. «Hermano Tomás», dijo Alberto, «te hemos extrañado en las clases». Tomás levantó la mirada, no con sumisión, no con vergüenza, con algo nuevo, algo que Alberto no había visto antes en esos ojos. «Calma, he estado estudiando, maestro». Alberto miró los manuscritos, luego a Tomás, luego nuevamente los manuscritos. «Solo», observó Alberto. «Sí», respondió Tomás, «solo». Y por primera vez en su vida, no sonó como una disculpa. Alberto se sentó en el borde de la cama. Hubo un silencio largo. Luego habló, con una suavidad que Tomás no esperaba. «Te debo una disculpa. Debí defenderte aquel día. Debí detener a Reginaldo». Tomás lo miró sin parpadear. «No me debe nada, maestro. Reginaldo tenía razón. Yo era un buey mudo, no porque no pudiera hablar, sino porque hablaba buscando aprobación, no verdad. Y eso me hacía mudo de una forma peor». Alberto frunció el ceño. «Y ahora ya no busco aprobación». Alberto esperó. Tomás continuó, con una voz que sonaba diferente, más grave, más firme. «He decidido algo. Voy a demostrar que Dios existe. No para convencer a Reginaldo, no para impresionarlo a usted, no para ganar debates. Voy a demostrarlo porque es verdad. Y la verdad no necesita testigos para ser verdad». Alberto lo estudió durante un largo momento. «Eso suena a orgullo, Tomás». Tomás asintió. «Lo es, pero es un orgullo diferente. No el orgullo de querer ser admirado, es el orgullo de no necesitar serlo». Alberto se levantó, caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. «El buey mudo», dijo Alberto, con una sonrisa extraña. «Dicen que cuando finalmente muge, su voz retumba en toda la pradera». Tomás no respondió, pero algo en su mirada decía que ya no le importaba si alguien lo escuchaba o no. Cuando Alberto se fue, Tomás apagó la vela, se acostó en su cama de piedra, miró el techo, y por primera vez en un año no esperó sentir a Dios. Simplemente cerró los ojos y durmió como si ya no tuviera nada que demostrar a nadie, excepto a sí mismo. El dominio no se construye en los momentos épicos. Se construye en las 4 de la mañana, cuando nadie mira, cuando nadie aplaude, cuando lo único que tienes es la decisión de no detenerte. Tomás estableció una rutina que habría quebrado a la mayoría de los hombres. Se levantaba 1 hora antes de maitines. Mientras los otros monjes dormían, él ya estaba en su celda con una vela y un manuscrito. Leía, anotaba, pensaba, no por inspiración, por disciplina. Cada día se imponía una tarea: desarrollar un argumento completo sobre algún aspecto de la existencia divina.
No importaba si era brillante, importaba que fuera riguroso, que cada premisa sostuviera la siguiente, que no hubiera saltos de fe disfrazados de lógica, que funcionara incluso si Dios mismo no existiera. Esa era su nueva regla, demostrar a Dios como si no creyera en Él. Los primeros meses fueron brutales. Sus argumentos se derrumbaban. Encontraba fallas en su propia lógica. Pasaba noches enteras persiguiendo una línea de razonamiento solo para descubrir al amanecer que conducía a un callejón sin salida. Pero no se detenía. Tomaba nota del error. Comenzaba de nuevo. No había drama en esto. No había momentos de revelación mística. Solo trabajo, repetición, fracaso, ajuste, repetición. Tomás aprendió algo que los hombres débiles nunca entienden. La consistencia es más poderosa que la intensidad. No importa cuán motivado estés un día si al siguiente abandonas. Lo que importa es aparecer, todos los días, especialmente los días en que no tienes ganas, especialmente los días en que parece no servir de nada. Dejó de comer con los demás monjes, no por arrogancia, por necesidad. Las conversaciones lo distraían, las risas lo sacaban de su concentración. Necesitaba ese silencio completo, esa soledad total, porque estaba construyendo algo que requería toda su atención, un edificio mental, una catedral de lógica, donde cada piedra era una premisa, cada columna un silogismo, cada arco una conclusión inevitable, y nadie lo veía construirla. Pasó un año, luego 2. Los otros monjes lo habían olvidado casi por completo. Tomás era el hermano extraño que vivía en su celda, el que murmuraba solo, el que llenaba páginas con símbolos que nadie entendía. Algunos pensaban que se había vuelto loco, otros que simplemente era inútil. La mayoría no pensaba en él en absoluto, y Tomás prefería eso, porque cada vez que alguien lo olvidaba, él ganaba más libertad. Libertad para pensar sin miedo al juicio, libertad para equivocarse sin humillación, libertad para ser nadie a los ojos del mundo mientras se convertía en alguien a sus propios ojos. Pero hubo momentos de tentación, momentos en que la soledad pesaba como piedra, momentos en que escuchaba risas desde el refectorio y algo en él quería bajar, unirse, ser parte de algo, ser visto nuevamente. Una noche, después de 3 años de aislamiento casi total, Tomás estaba tan cansado que no podía pensar con claridad. Había pasado 18 horas trabajando en un argumento sobre la causalidad primera. Su mente estaba nublada, sus ojos ardían, y por un momento se permitió imaginar cómo sería volver a ser el Tomás de antes, el que buscaba aprobación, el que necesitaba amigos, el que quería ser querido. Sería más fácil, pensó, menos doloroso. Se levantó, caminó hacia la puerta, puso la mano en el pestillo y se detuvo porque recordó algo. Recordó la risa de Reginaldo, el silencio de Alberto, la mirada de lástima de los otros estudiantes. Recordó cómo se sintió ser invisible no por elección sino por desprecio. Recordó la humillación de existir solo cuando otros decidían que existías, y entendió la diferencia. Antes era invisible porque no importaba, ahora era invisible porque había elegido no estar disponible para el juicio ajeno. Antes su silencio era debilidad, ahora su silencio era estrategia. Antes necesitaba que lo vieran para sentirse real, ahora era real incluso si nadie lo veía. Tomás quitó la mano del pestillo, regresó a su escritorio, encendió otra vela, abrió el manuscrito y continuó trabajando, no porque tuviera energía, sino porque había decidido que la energía no era requisito, solo la decisión importaba. Al día siguiente, Alberto Magno volvió a visitarlo. Esta vez traía noticias. La Universidad de París buscaba maestros. Querían a los mejores teólogos de Europa. Alberto había recomendado a varios de sus estudiantes, incluyendo a Reginaldo y a Tomás. Tomás levantó la mirada de sus manuscritos. Su rostro no mostró emoción. «No iré», dijo simplemente. Alberto frunció el ceño. «Es la universidad más importante de la cristiandad, Tomás. Es donde los grandes debates suceden, donde las ideas cambian el mundo». Tomás asintió. «Lo sé, pero no he terminado aquí». Alberto miró los manuscritos que cubrían cada superficie de la celda. «¿Qué estás haciendo exactamente?». Tomás no respondió de inmediato. Eligió sus palabras con el mismo cuidado con que elegía sus premisas. «Estoy construyendo algo que no necesita París para ser verdad,
algo que funcionará incluso si nadie lo lee, incluso si nadie lo entiende, incluso si todos lo rechazan. ¿Y qué es eso? Tomás lo miró directamente. Una demostración de que Dios existe, que no depende de la fe. Alberto se quedó en silencio un largo momento. Eso es imposible, Tomás. Fe y razón están separadas por naturaleza. Tomás sonrió, no con alegría, con la fría certeza de quien ha pasado 3 años probando lo contrario. Eso es lo que todos creen, maestro. Por eso nadie lo ha logrado, porque todos empiezan asumiendo que es imposible. Yo empecé asumiendo que si es verdad, debe ser demostrable. Alberto estudió a su estudiante. Ya no veía al joven torpe y silencioso. Veía algo diferente, algo más peligroso. Veía a un hombre que ya no necesitaba permiso. Cuando Alberto salió, Tomás regresó a su trabajo. Pero algo había cambiado. Ya no trabajaba en la oscuridad completa. Había una pequeña luz al final. No la luz de la aprobación, no la luz del reconocimiento. La luz de saber que estaba cerca, cerca de demostrar algo que cambiaría todo. Y cuando lo lograra, no sería para Reginaldo, no sería para Alberto, no sería para París. Sería porque la verdad no necesita audiencia para ser verdad, y él ya no necesitaba testigos para ser real. El poder real no anuncia su llegada, simplemente está ahí cuando lo necesitas. 4 años después de la humillación, Alberto Magno organizó un debate público en el monasterio. Había invitado a teólogos de toda Italia. El tema: ¿puede la razón humana conocer algo de Dios sin revelación divina? Era la pregunta que había obsesionado a Tomás durante todos esos años de silencio. Reginaldo estaría ahí. Ahora era un teólogo reconocido, brillante, respetado, todo lo que Tomás había querido ser. Alberto envió un mensaje a la celda de Tomás, una invitación, no una orden. Tomás leyó la nota, la dejó sobre su escritorio, regresó a sus manuscritos. No iría, pero 2 horas antes del debate algo cambió. No fue inspiración, no fue coraje, fue simple curiosidad. Quería ver si lo que había construido en soledad funcionaba frente a otros hombres, no para impresionarlos, para confirmarlo. Entró al salón cuando el debate ya había comenzado. Nadie notó su presencia. Se sentó al fondo. Escuchó. Reginaldo argumentaba con la misma elocuencia de siempre. La fe es superior a la razón. Intentar probar a Dios es reducirlo. Es hacer de lo infinito algo finito. Es soberbia humana disfrazada de humildad intelectual. Los otros asentían. Era convincente, apasionado, seguro. Alberto pidió contraargumentos. Silencio. Entonces, desde el fondo, una voz que nadie había escuchado en años. Puedo responder. Todas las cabezas giraron. Algunos tardaron en reconocerlo. El buey mudo, el hermano extraño, el que se había vuelto invisible. Tomás caminó hacia el frente. No rápido, no lento, con la misma calma con que caminaba por los pasillos vacíos a las 4 de la mañana. Se paró frente a Reginaldo. No había tensión en su cuerpo, no había enojo en su rostro. Solo una quietud absoluta. Habló sin levantar la voz. Dices que probar a Dios es reducirlo, pero reducir es hacer algo más pequeño de lo que es. Si Dios es la verdad misma, entonces demostrar su existencia no lo reduce, lo revela, no lo limita, lo confirma. Reginaldo sonrió, la misma sonrisa de hace 4 años. Hermano Tomás, qué placer escucharte finalmente, pero confundes demostración con revelación. La demostración es humana, la revelación es divina. Tomás asintió. Correcto. Pero si Dios creó la razón humana, entonces la razón puede conducir a Él, no porque lo capture, sino porque fue diseñada para reconocerlo, como el ojo fue diseñado para reconocer la luz. El salón quedó en silencio. No era solo el argumento, era la forma, precisa, sin emoción, sin necesidad de convencer, solo exponiendo la verdad y dejándola sostenerse sola. Reginaldo frunció el ceño. Eso es teoría, Tomás. Muéstrame una demostración real. Tomás no dudó. Observamos que las cosas se mueven. Todo lo que se mueve es movido por otro. No puedes tener una cadena infinita de movimientos sin un primer motor. Debe existir algo que mueve sin ser movido. A eso llamamos Dios. Era el argumento más simple, pero la forma en que lo dijo, la claridad brutal con que encadenó cada premisa, hizo que incluso los teólogos más escépticos se inclinaran hacia adelante. Reginaldo intentó contraargumentar. Habló de infinitos,
de ciclos, de posibilidades filosóficas. Tomás los desmontó uno por uno, sin alzar la voz, sin burla, sin crueldad, simplemente mostrando dónde fallaba la lógica, dónde las premisas no sostenían las conclusiones, dónde la pasión reemplazaba al razonamiento, y lentamente el salón comenzó a ver lo que Tomás había visto durante 4 años de soledad, que la verdad no necesita gritos, no necesita carisma, no necesita ser popular, solo necesita ser verdad. Al final del debate, Reginaldo guardó silencio, no con humillación, con algo más cercano al respeto. Miró a Tomás de manera diferente, ya no como al buey mudo, como a alguien que había encontrado algo que él no tenía. Alberto se acercó después. Su rostro mostraba algo que Tomás nunca había visto: orgullo. «Deberías ir a París», dijo Alberto. «El mundo necesita escuchar esto». Tomás lo miró con la misma calma de siempre. «Iré, pero no porque el mundo lo necesite. Iré porque la verdad merece ser expuesta, incluso si nadie la acepta, incluso si todos la rechazan». Esa noche, Tomás regresó a su celda. Se sentó frente a sus manuscritos, miró las miles de páginas que había escrito en silencio, los argumentos que había construido sin testigos, las demostraciones que había perfeccionado en la oscuridad, y entendió algo final. El poder no viene de ser visto, viene de no necesitar ser visto. El respeto no llega cuando lo pides, llega cuando dejas de necesitarlo. La fuerza no está en convencer a otros, está en estar tan seguro de la verdad que su aceptación se vuelve irrelevante. Tomás había pasado años buscando a Dios para que otros lo validaran, y Dios permaneció invisible. Pero cuando dejó de buscar validación y empezó a buscar verdad, cuando aceptó la posibilidad de estar completamente solo en su certeza, cuando construyó sus argumentos como si nadie fuera a leerlos nunca, algo cambió. Dios no se reveló con luz ni con voz, se reveló con lógica, con estructura, con la fría certeza de que algo que es verdad no puede dejar de serlo solo porque nadie lo crea. Y Tomás entendió que esa era la fe más profunda, no la fe que necesita sentir, la fe que puede demostrar, no la fe que busca consuelo, la fe que busca verdad, no la fe que depende de testigos, la fe que existe incluso en completa soledad. Apagó la vela, y por primera vez en años no como el buey mudo, sino como el hombre que había aprendido que el silencio no es ausencia de poder, es su forma más pura.